Si hay algo de lo que podemos estar seguros en esta vida, es que todos vamos a morir. Irónico, ¿no es así? Y Aristóteles utilizaba esta premisa en uno de sus silogismos más famosos, que además es un buen ejemplo de un argumento sólido. Es decir, un argumento válido donde todas las premisas son verdaderas y, por lo tanto, la conclusión también. El de Aristóteles es el siguiente. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. O dicho de manera menos formal, dado que Sócrates es un ser humano, algún día morirá. El argumento seguirá siendo sólido si sustituimos el nombre Sócrates por cualquier otro que nombre a un humano, Hugo, Liliana o René. De modo que en algún momento todos seremos el Sócrates de ese silogismo. Por más que nos disguste la idea de dejar de vivir, eso es algo que irremediablemente sucederá. Algunos lo haremos antes que otros, pero todos tendremos el mismo fin. Ya en la Biblia, en el libro del Eclesiastés, se dice que lo único que hay por delante es la muerte. Pero no todo es desolador en este escenario. Es cierto que algún día todos estaremos muertos, pero en tanto eso suceda, seguimos vivitos y coleando. Pero al final de cuentas, resulta inevitable que nos preguntemos, ¿qué pasará con nosotros una vez que muramos? ¿Ahí termina todo y solo nos disolvemos como polvo que se lleva el viento? ¿O hay vida después de la muerte? Esta es una de las grandes cuestiones que el ser humano se ha planteado desde tiempos inmemoriales y de la que no resulta tan fácil tener un consenso. Sin embargo, la respuesta que demos determinará una cuestión vital, literalmente. Pues eso repercutirá en la manera en que nos comportemos en esta vida. Aunque no sepamos con absoluta certeza qué pasa después de la muerte, alguna idea tendremos de ello, lo cual puede llevarnos a adoptar ciertas conductas. Podemos creer que hay una vida después de la muerte y hacer que nuestra vida aquí en la tierra sea una preparación para esa verdadera vida. O bien, podemos creer que no hay nada más allá de la muerte y dedicarnos a disfrutar de los placeres de esta vida antes de que se acabe. A lo largo de la historia, encontramos innumerables ejemplos de ambas posturas. La mayor parte de las religiones consideran que hay una vida después de la muerte y que existe algún tipo de paraíso que será el premio a nuestro buen comportamiento en nuestra vida terrena, así como un infierno que sería un castigo. Pero también podemos encontrar algunas otras concepciones que considerarían que lo que sucede con la muerte no es sino una disolución y no hay nada más allá. De modo que más bien deberíamos preocuparnos por disfrutar esta vida, que es la única que tenemos. Como podemos apreciar, independientemente de la concepción que tengamos, eso tendrá algunas implicaciones referentes a nuestra vida aquí en la Tierra. En esta ocasión, Luna y Emiliano se enfrentarán con algunas cuestiones referentes a este tema. Acompáñame a ver cómo lo hacen en el programa de hoy. Te doy la bienvenida a Humanamente. Dudar para comprender. Hola, Lu. ¿Y ahora por qué esa cara? Pues es que se murió un vecino, amigo de mi mamá, y lo acompañé al sepelio. Uy, deben estar muy tristes. Pues yo ni conocía al señor, no vivía aquí. Pero, pues esos momentos siempre son tristes. Además, eso me hizo preguntarme si habrá algo después de la muerte. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando nos muramos, Lu? Pues no lo sé. Aunque en mi familia siempre dicen que si eres bueno, te vas al cielo. Y si eres malo, al infierno. Pues justo por eso ando pensativo. Recuerdo que mi abuelito nos contaba que los pueblos prehispánicos tenían otra idea de a dónde ibas cuando morías.
a un lugar llamado Mictlán, ¿no? Que no era ni un cielo ni un infierno, solo el lugar de los muertos, gobernado por un dios. Mictlantecutli. Ese mero. La mayoría de la gente iba ahí, y lo primero que pasaba era que tenías que cruzar un río montado en un xoloscuincle. Pero ay de ti si los habías maltratado en vida, porque no te iban a querer pasar del otro lado. Lo bueno es que a mí me gustan mucho los perritos y los trato bien. Pero eso no es todo. Había otros 2 lugares. Etlalocan, a donde ibas si tu muerte tenía que ver con agua. O Alomeyocan, a donde iban los que morían en la guerra. O las mujeres que morían durante el parto. Este era el lugar más preciado. Algo así como un paraíso. Pues al final de cuentas parece que todos creen que hay un lugar más allá. No todo se acaba con la muerte. Pues es que eso es lo que no me acaba de convencer. Si tuviéramos certeza de a dónde vamos cuando morimos, no habría tantas versiones. Además, ¿cómo saben que de verdad existe todo eso? Quizá eso sea algo que no podremos saber hasta que nos suceda. Que ojalá no sea pronto. O a menos que alguien regrese de la muerte y nos lo diga. O que lo sepamos por algún tipo de revelación. Pero sigue siendo problemático, porque seguimos teniendo muchas versiones. Un ejemplo de esta postura que considera esta vida como un tránsito lo tenemos en el relato de El sueño de Escipión de Cicerón, en donde Escipión cae en un sueño profundo y se ve transportado a la Vía Láctea, desde donde puede observar todos los astros, incluida la Tierra. En ese punto se le aparece su abuelo adoptivo, Escipión el africano, quien le dice que hay una vida después de la muerte, que el cuerpo no es sino la cárcel del alma y que ésta se debe liberar de él, para así poder regresar al lugar de donde provienen y en donde vivirá la verdadera vida. Sin embargo, también le dice que no debe pensar en el suicidio como un medio de apresurar ese regreso, pues lo único que hará con ello será retardarlo. Más bien, debe servir a la República, pues hay un lugar más allá del cielo destinado a todos aquellos que se conduzcan con virtud y sirvan al Estado. Esa es la recompensa de llevar una buena vida. Aunque, si yo estuviera completamente seguro de que haciendo ciertas cosas me iré a un paraíso donde todo es mejor, quizás se adecuaría mis acciones para que se me premiara en la otra vida. Oye, ¿y te has puesto a pensar qué pasaría si en realidad no hay nada más allá de la muerte? Eso cambiaría completamente las cosas, ¿no? Pues si eso fuera así, en realidad, no habría por qué preocuparnos de nada más. Hasta ahí llegaríamos y punto. Aunque quizá eso tampoco sea tan fácil, porque siempre habrá alguien que se queda aquí, aunque tú ya estés muerto. Pero si tú ya te disolviste, no tienes nada de qué preocuparte. Ni siquiera podrías hacer nada. Pues sí, pero eso me parece un poco egoísta. Imagina que tienes una familia que depende de ti y te mueres. Obvio que tú ya no tendrías problemas. Pero ¿qué pasa con las personas que dejarías aquí? Claro. Esa acción que hiciste aún en vida tiene sus consecuencias. Aunque tampoco es tan fácil aceptar que cuando morimos desapareceremos y no hay nada más. Imagínate, no quedaría nada de nosotros en esta vida. Quizá solo el recuerdo. Es como dice una de esas citas de mi libro. Aquí está. Hay 3 cosas que cada persona debería de hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Ese es de José Martí. Tener un hijo, no lo sé, pero plantar un árbol o escribir un libro, eso sí me parece una buena manera de dejar huella en este mundo. Se me acaba de ocurrir otra postura que sería una variación de esta. A ver. Pues pienso que en realidad no podemos saber qué es lo que pasará después de la muerte, y que lo mejor es preocuparnos por lo que pasa en esta vida y solo disfrutarla. Y ya después que sea lo que Dios quiera. Bueno, si es que hay Dios. Tenemos un ejemplo de esta última postura en el Satiricón de Petronio, donde encontramos el famoso relato de la matrona de Éfeso. Federico Fellini, que hizo una adaptación cinematográfica, pone una frase en boca del interlocutor: ninguno ha podido decirnos jamás cómo es el reino de los muertos, mientras que todos sabemos muy bien
cuánto nos gusta el reino de los vivos. Seguido de esto cuenta que había una vez en Éfeso una mujer muy bella y virtuosa que se quedó viuda. Cuando el cuerpo del marido fue depositado en la cripta, ella no quiso separarse de él. Se la pasaba llorando junto al cuerpo sin comer ni beber, como queriendo dejarse morir. Cerca de ahí había un bello soldado romano encargado de cuidar a los ladrones crucificados para que nadie los bajara y les diera sepultura. Cuando escuchó el llanto de la mujer, se acercó y entró a la cripta para consolarla diciéndole: ¿por qué quieres morirte de hambre? ¿De qué te sirve enterrarte viva? Tú debes vivir, disfrutar de los deleites de la vida mientras te sea posible. Este cadáver debería convencerte de eso. Ante la insistencia del soldado y al ver que este era muy bello, la mujer acabó cediendo y más aún terminaron durmiendo juntos y disfrutando de los placeres de la vida durante algunas noches. Mientras tanto, los familiares de los ladrones aprovecharon para llevarse los cuerpos. Al darse cuenta de lo sucedido, el soldado decidió que sería mejor suicidarse, pues al enterarse sus superiores le esperaría una muerte atroz. Pero ante ello, la mujer lo detuvo y le sugirió otra solución. No, querido mío, perder a 2 hombres en mi vida uno después del otro sería demasiado. Mejor colgar a un marido muerto que perder a un amante vivo. Pero, ¿te das cuenta de que esa última postura puede traer algunas consecuencias problemáticas? Como en la historia de la matrona de Éfeso, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Exacto. Pues sí, está bien que los otros ya se murieron y que tú debes disfrutar de esta vida, pero hay cosas que no está bien hacer. Las locuras que uno puede llegar a hacer por amor. No me gustaría que me hicieran eso si ya estoy muerto. Aunque sigo pensando que yo ya qué podría hacer. Tú nada, pero los demás que siguen vivos sí. No porque todos vayamos a morir y luego quién sabe qué pase, quiere decir que podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Sabes qué podríamos concluir de todo esto? Que no importa qué consideres que pasa en el más allá, si es que lo hay. El caso es que eso determinará cómo te comportas en esta vida. Eso es cierto. Si crees que después de esta vida hay un cielo y un infierno, quizá eso sirva para que te comportes bien. O como los guerreros aztecas. Como ellos se ganaban el paraíso al morir en guerra, era muy probable que muchos jóvenes buscaran esa muerte. O como las amigas de mi abuelita que se la pasan rezando y hasta tienen sus grupos. O como Don Chu y su familia que se la pasan de parranda cada que pueden y acaban hasta las manitas. Pues vámonos. Ay, sí, vamos. Vente, a ver vamos. si se nos cruzan unos... Estuvo muy cañón Hola eso. chicos, ¿saben dónde salen los autobuses que van para la capital? Me dijeron que por aquí los encontraba. Ah, la terminal está ahí enfrente. Salen cada media hora. Gracias. Oiga, ¿no estaba usted hace rato en el funeral con los músicos? Así es. Toco la mandolina en la orquesta para bodas y funerales. Ahí para cuando se les ofrezca. Bueno, lo de los funerales espero que no sea tan pronto. ¿Bodas y funerales? Vaya contraste. Pues como era para lo que más nos contrataban, decidimos ponerle ese nombre. Siéntense. Al final tiene que ver o con festejar la esperanza de la vida o con darle el último adiós. La gente siempre quiere música en una boda. Es una gran fiesta. Y en los funerales, pues no siempre. El tema de la muerte es complicado y en cada situación es diferente. Hubo un tiempo en que tuvimos que tocar en varios funerales seguidos. Es muy difícil tocar así sin que se le haga a uno un nudo en la garganta, pero hay que ganarse la vida. Oiga, ¿y las personas que lo contratan en los funerales creerán que hay una vida después de la muerte? ¿O por qué le llevan música al difunto si ya ni oyen? Pues hay de todo en la viña del Señor. Hay quien lo hace porque así es en la costumbre de sus pueblos. Otros porque al difunto le gustaba disfrutar de la música en vida y así quieren despedirlo. Eso decían del amigo de mi mamá, que era muy fiestero y por eso le llevaron música. En un funeral, un señor se nos acercó a darnos las gracias porque según él, la música le ayudaba al alma de su familiar a llegar al cielo. ¡Qué idea tan bonita! Así es, y eso creían en muchas culturas, incluso los antiguos filósofos. En sus comentarios al sueño de Escipión, Macrobio cuenta que las esferas de los planetas generan una música bella y armoniosa en su movimiento alrededor de la Tierra.
y al igual que Cicerón, considera que nuestras almas vienen de un lugar que se encuentra más allá de la Vía Láctea. De modo que cuando ellas caen y se disponen a encarnarse, atraviesan cada una de las esferas de los planetas y conocen esa música celestial. Y al morir el cuerpo y liberarse el alma, en ese ascenso se volverán a encontrar con ella antes de llegar al lugar de donde provienen. Es por ello que en ciertos ritos funerarios se acepta la música. Hasta los muertos conviene acompañarlos a la sepultura con cantos, según lo establecido por las costumbres de numerosos pueblos y religiones, con la convicción de que al abandonar el cuerpo, las almas regresan, en su opinión, al origen de la dulzura musical, es decir, al cielo. ¡Wow! Sí que hay toda una explicación detrás de la muerte, y más compleja de lo que me lo imaginaba. Sí, la idea de fondo es que hay una vida después de la muerte y que esta vida sería solo un tránsito. Es como lo que decía mi abuelita: si eres bueno, tendrás un lugar en el cielo. Pero también hay que creer que en la vida se acaba en ese punto y ya. Esas personas no lo contratarían para tocar. Pues fíjate que sí. Nos ha tocado gente que cree que ya la muerte es el fin, pero nunca está de más darle una buena despedida al difunto. Además, eso les recuerda de alguna manera que debemos disfrutar la vida y no temer a la muerte. Pero ¿cómo no le vamos a temer a la muerte si ello truncaría nuestra vida? Pues sobre ello, algo dijo un filósofo griego. Cuando existimos, la muerte no está presente, y cuando ella está presente, ya no existimos. Si eso es así, no hay motivo para temerle a la muerte, pues es algo que no estará presente mientras vivamos en este mundo. Órale, no me imaginaba que pudiera aprenderse todo eso tocando en las bodas y funerales. No todo se aprende en la escuela, muchachos, pero lo importante de todo esto es que deberíamos vivir una buena vida. Ya lo que pase después de la muerte es otro cantar. Pero bueno, me voy a comprar los boletos, si no, no alcanzaremos lugar y los de la banda me van a colgar. Tenemos una boda en la tarde. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Adiós. Hablando de tener una buena vida, ya es hora de ir a comer, ¿no? Vámonos pues. Vamos. ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Todavía sigues obsesionado con ese libro de frases? No, ese solo lo leo a ratos. Ahora le eché un ojo a el de Cameron, está muy bueno. Me lo recomendó el que organiza el Cineclub. Ah, sí, ¿de qué trata? Es una recopilación de cuentos que tiene lugar durante una pandemia en Italia, aunque no era de COVID como ahora, sino de la peste bubónica en Florencia en el siglo XIV. 10 jóvenes se refugiaron en una villa, en las afueras de Florencia, y para pasar el rato, se dedicaron a contar relatos. Hasta hay una película que se basa en el libro. Eso explica por qué te lo recomendó el del Cineclub. Suena bien, ¿eh? Lo pondré en mi lista de pendientes. Pero espera, el cuento que leo ahora tiene mucho que ver con lo que hemos estado platicando. Se trata de 2 amigos que vivían en Siena, Tingocho y Meucho. Cada uno de ellos tenía una novia, y a pesar de que tenían miedo de pecar e ir al infierno, uno de ellos frecuentaba a su pareja y tenían relaciones sexuales con ella muy a menudo, mientras que el otro prefería evitarlo. Como tenían ideas contrapuestas, se hicieron una promesa: el que muera primero debe regresar a decirle al otro cómo es el más allá. Esa sería una buena manera de saber de primera mano qué es lo que realmente pasa en el más allá, aunque eso supone que pueden regresar. El caso es que al poco tiempo murió Tingocho, el desenfrenado, y cumplió su promesa. Regresó a visitar a Meucho y le contó cómo es el más allá. Le dijo que sí hay un cielo y un infierno, y además alguien que conoce todos sus pecados y que debía pagar por ellos antes de poder ir al cielo. Uy, y seguro la moraleja es que fue castigado por andar en los excesos con su novia. Pues ese es el punto del cuento. Antes de que se vaya, Meucho le pregunta qué castigo le dieron por eso. Y Tingocho le dijo que el que sabía todos sus pecados le dijo que no se preocupara, que eso no contaba ahí. ¿En serio? ¿Cómo lo oyes? Y pues al enterarse de eso, ni tardo ni perezoso, Meucho se puso muy feliz y corrió en busca de su amada para disfrutar de los placeres carnales de esta vida. Órale, ¿te das cuenta de que la idea que tiene sobre lo que pasa después de la muerte condicionó su comportamiento? Claro, por eso si vas al catecismo tienes que aprenderte los 10 mandamientos y esas cosas. No matarás, no robarás,
no cometerás adulterio y todas esas. Pues sí, pero también hay otras religiones y en ellas igualmente hay ciertos preceptos, que no está bien y ese tipo de cosas. Pues no sé. A veces eso me suena como algún tipo de control que quieren tener sobre la gente con la promesa de una vida en el más allá. ¿Qué tal si alguien lo utiliza solo para su beneficio? ¿Como esos que se dedican a sacarle dinero a los demás? En eso tienes razón, pero tampoco creo que sea algo que pase siempre. Además, mira esta otra cosa. Para el budismo no existe un cielo o un infierno. Lo que ellos buscan es llegar a la iluminación, al nirvana, que en muchas ocasiones interpretan como un vacío o un desapego total. ¿Desapego de qué o qué? De todo. Los budistas consideran que el sufrimiento en esta vida es causado por el apego. De modo que si te desapegas de todo, incluso de tu propio yo, dejarías de sufrir. Está súper intenso. O sea que, aunque no crean en un paraíso, la idea que tienen les hace tener una actitud ante la vida. Pero no sé, no me imagino cómo alguien puede disfrutar de la vida desapegándose de todo. Pues más bien tendrían que tomarlo todo con mesura y moderadamente y no caer en excesos. Pero tendrían que dejar los tacos de pastor. Y a mí me costaría mucho trabajo desapegarme de las jícamas. Pues eso seguro, porque consideran que no deberías hacerle daño a ningún ser vivo, menos para alimentar un placer mundano como ese. Ya no sé si me está gustando eso. Suena muy extremo y no muy divertido. Y aún hay más. Algunos místicos cristianos de plano rechazaban el cuerpo y se flagelaban como San Juan de la Cruz. Como esos penitentes que salen descalzos en Semana Santa, cargando varas con espinas. A veces se flagelan hasta que sangran. No me gusta mucho ese camino para ganarme el cielo. Bueno, pero no todo es privación y sufrimiento. Hay otros filósofos como Lucrecio, que en su libro La naturaleza de las cosas consideraba que nosotros estábamos hechos de átomos y que la muerte solo era una disolución. La muerte de unos sería el inicio de la vida para otros. Tus átomos se podrían reagrupar en un árbol o en un perro o un pescado. Es como eso que vimos en clase de física, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¡Exacto! Y ese otro filósofo, Epicuro, resulta que era de una corriente llamada hedonismo, que considera que el placer es el fin último que debemos perseguir. Pues con razón no se preocupaba por la muerte. Mejor hay que disfrutar de los placeres de la vida. Más bien entendía el placer como ausencia de dolor, y cuando dice que debemos procurarnos el placer, no se refería a los placeres inmoderados, sino a que nos hallemos libres de sufrimientos del cuerpo y de la turbación del alma. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Hasta se parece a eso que decían los budistas. A final de cuentas, uno no puede abandonarse desenfrenadamente a los placeres mundanos sin importar las consecuencias. Y eso debería aplicar para todos, independientemente de lo que creamos, ¿no te parece? Estoy de acuerdo. Eso me recuerda a una película que se llama El día de la marmota o Atrapado en el tiempo. Y en ella el protagonista despertaba siempre en el mismo día. No importaba lo que hiciera, siempre despertaba en la misma cama. Órale, es como si se reseteara. ¿Dónde sacas tantas películas tan raras? Pues esa la pasaron en la tele. Pero el punto es que llega un momento en el que se da cuenta de que no importa lo que haga, o si es muy malo, siempre despierta en el mismo punto. No hay consecuencias para ninguna de sus acciones. Eso suena peligroso, porque podrías hacer lo que quisieras sin importarte la integridad de los demás. De nuevo, quizá para ti no haya mayor problema, pero para los demás sí. Al final de cuentas, parece que aun si quisiéramos disfrutar de esta vida, hay cosas que de plano no deberíamos hacer. Aunque supongo que eso nos llevaría a otro tipo de problemas. Pues mientras pueda, voy a tratar de vivir mi vida de buena manera. Ya veo que debo cuidar mis acciones en esta vida, independientemente de qué me pase cuando muera. Pues quienes nos van a matar son nuestros papás si no llegamos a comer. Mira que nada más estuvimos picando esas jícamas. Vámonos. Vamos, corre. El día de hoy nos preguntamos por lo que sucede después de la muerte. Y aún más importante, por cómo es que la respuesta que demos a ese interrogante determina nuestro comportamiento en esta vida. Vimos que hay al menos dos grandes posturas ante esta pregunta. Una que consideraría que hay una vida después de la muerte,
algo así como un infierno y un paraíso, y otra que más bien consideraría que al morir nos desintegramos y volvemos a la naturaleza en forma de átomos. E independientemente de cuál sea la respuesta con la que congeniemos, eso repercutirá en la manera de comportarnos. Podemos llevar una vida más apegada a los placeres del cuerpo u otra que más bien sea de tipo más espiritual. Pero en todo caso, y aunque al final todos vayamos a morir, esas acciones tienen consecuencias, algunas menos deseables que otras. De modo que sea cual sea el tipo de vida que elijamos llevar, deberíamos ser responsables de ello. Queridos profesores, ¿qué les pareció este programa? ¿Qué técnicas y aplicaciones humanísticas podemos identificar en el programa de hoy? En esta ocasión, a partir de la muerte de una persona cercana a la mamá de Emiliano, se pregunta qué hay después de la muerte y cómo eso determina su comportamiento en vida. A lo que dan varias respuestas, con lo cual ponen en práctica las técnicas de ejercicio de la crítica y problematización. Ponen sobre la mesa al menos dos posturas ante la muerte y la vida y la forma de comportarnos en ella, además de los pros y los contras de cada una. Con lo que tenemos las aplicaciones de la determinación de sentidos, es decir, aquello que permite a los chicos ser conscientes de la importancia de un discurso, que en ocasiones depende de una institución específica y las implicaciones que esto tiene. De todo ello, llegan a concluir que cada una de estas respuestas tienen sus implicaciones en la manera de conducir nuestra vida y que, además, estas pueden variar con el paso del tiempo. Al final de cuentas, e independientemente de cuál sea con la que nos identifiquemos, llegan a la conclusión de que hay ciertos límites que no deberían sobrepasarse. Espero que hayan disfrutado nuestro programa de hoy. Acompáñame próximamente para ver qué otras cuestiones ocuparán la vida de Luna y Emiliano y cómo las abordarán. Puedes visitarnos en jovenesencasa.cef.gov.mx y únete a nuestra comunidad de Facebook buscando Jóvenes en Casa. Si quieres ver algún programa previo, búscanos en YouTube. Esto fue Humanamente, dudar para comprender.